Saludos, comenzamos la semana en su Kikosis. Ustedes no saben, mire, este invitado me perseguía, me llamaba todos los días. Mira, invítame para tu programa. Y yo le decía, pero si tú trabajas aquí, cuando no estás con Julio César, estás en el noticiero del Valle, pero tanto me llamó que aquí está, Rafael Quiroz. Van a creer que es cierto yo. Pero, es más, me dijo un pajarito que ya estabas en nómina, que te iban a hacer tatica y todo. En nómina de Globovisión. Mira, Rafael, voy a comenzar con una cosa que me sorprendió porque leí un comentario de JP Morgan, es una gente seria, Sí. que dicen que el barril va a llegar a $100, que va a haber un repunte, que es cíclico, esto que bajan y suben los precios, que no hay que angustiarse, que Venezuela va a recuperar, no lo dicen ellos, pero se Claro. difiere de eso, que vamos a recuperar la capacidad de ingreso que genera la industria petrolera. ¿Eso será verdad, será mentira? Porque como el petróleo ahorita está tan barato Sí. en todo el mundo. Bueno, ni tan barato. Se ha recuperado un poco en las últimas 3, 4 semanas. La verdad que en febrero, marzo y abril los precios estuvieron por el suelo debido precisamente a una sobreoferta petrolera de 30 millones de barriles diarios. Esa es la sobreoferta petrolera más grande que ha tenido el petróleo en toda la historia. Desde 1859, cuando se perforó el primer pozo petrolero en Pensilvania, en los Estados Unidos. Nunca había tenido una sobreoferta de esa naturaleza. Bueno, de hecho, por supuesto, cae. Y el 20 de abril, que se llamó el lunes negro, bueno, el West Texas se cotizó por debajo de cero. Menos $37 el barril. De nuevo, hay que aclarar. Ni lo que cuesta sacarlo, pues. Así es, así. De nuevo, hay que aclarar de que solamente fue el West Texas y eso fue solamente para los efectos del mercado, de mercado futuro. No pasó así con el Brent, ni con la cesta OPEP, ni con los otros mercados. Pero específicamente, pero aún así es significativo que haya caído a menos $37. Bueno, en aquel momento dijimos, yo lo dije varias veces, los precios bajos llegaron, no vayan a creer que para quedarse. Aquí va a haber un rebote y va a haber un repunte más que un rebote. En efecto, estamos... ¿Pero para qué tiempo? ¿Cuánto calculas que eso Yo dije eso en la tercera semana de abril, cuando el petróleo, el West Texas estuvo por debajo de 37. Y de hecho, por supuesto, ha venido recuperándose. Gracias, entre otras cosas, por cierto, a la política de regulación de la producción de la OPEP a través de los recortes petroleros, que siempre lo ha utilizado, siempre lo ha utilizado la OPEP para los efectos de regular un poco la producción en beneficio de recuperar precios. Bueno, la OPEP recortó 10 millones de barriles el grupo OCDE, que son los que pueden producir, como en el caso patético de Canadá, recortaron 5 millones. Entonces hubo un recorte del 50% de la sobreoferta petrolera que hubo para febrero y marzo. Es decir, que en estos momentos la sobreoferta está en 15 millones de barriles. Está bajando. Claro, pero bueno, no, y todos los precios se han recuperado. El viernes pasado, este viernes pasado, el Brent se cotizó a $41. La cesta OPEP estuvo en 40. La cesta petrolera venezolana se calcula que estuvo alrededor de $38 el barril. Entonces, han venido recuperándose. En enero despuntaron con $60, que era el buen precio que se tenía. Y si estamos en 40, quiere decir que para allá va. Claro que sí. O sea que hay expectativas de que volvamos a tener ese ingreso fundamental e histórico. El problema del precio petrolero es que el precio petrolero es sumamente volátil. Pero entonces, fíjate puede estar arriba como puede estar abajo. Pero está bien, pero seguimos en cuarentena, de manera que la gente sigue sin manejar, los aviones sin moverse, o sea, todavía es muy bajo el consumo de gasolina. Sí, pero en algunos países, los países desarrollados, sobre todo europeos, están descongelando esa inactividad, por decirlo así, pues, o sea, están levantando la cuarentena. Pues. Y la tendrán que quitar porque ahora la segunda ola parece que es peor que la primera. Bueno, no, parece que este es el único país, como dicen, de que una semana hay coronavirus, otra semana no hay, otra semana llega, todo el mundo es así. Quiroz, imagínate tú que yo le vengo siguiendo la experticia al virus, porque por lo menos Colombia tiene ya más virus que lo que tiene China. Se va moviendo la cosa, pero se ve que es un virus de comportamiento irregular.
Bueno, Sí. porque se desconoce cómo es. Claro, por supuesto, sí. Bueno, no, esto agarró a la economía mundial, por supuesto, imprevista y la sacudió, pues Ajá, la ha llevado a una regresión tal que no se sabe cuánto ¿cuándo dure es? esta regresión económica y cuán profunda sea. De eso va a depender de que los precios terminen de recuperarse o lleguen a 100, como Explícame una cosa, decía Rafael, JP ¿por qué el Morgan. gobierno empieza a trancar bombas y a expropiarlas y todas esas cosas? Bueno, mira, ¿Qué la verdad es que justificación de eso? yo no entiendo porque este es un gobierno que, desde luego, desde ese punto de vista, entiende el gobierno, que este es un gobierno que se mueve, diríamos, naufraga en un océano de contradicciones. Entonces, por un lado, plantea que hay que privatizar el comercio interno o el comercio doméstico de los hidrocarburos y por otra parte, entonces... Bueno, se habló de bodegones, Pero, de por supuesto, y gasolina. entonces por otra parte entonces empiezan a cerrar estaciones de servicio de gente que tiene esas estaciones de servicio de familia hace 40 años, de la nacionalización, o sea, de 30, 40, 50 años. Yo tengo un amigo que le están cerrando la estación de servicio y él la heredó prácticamente casi de su abuelo, pero por lo menos su papá tiene 45 años con la estación de servicio. Entonces las propias... Y lo que se plantea, al contrario, en estos momentos de urgencia nacional y donde PDVSA vive una situación dramática en todos los aspectos, es precisamente entregar todas las actividades que son complementarias y conexas con la industria petrolera, entregárselas al sector privado. PDVSA no tiene por qué encargarse de eso, de la distribución interna. La parte de lo que es el mercado doméstico de los combustibles no tiene por qué encargarse. PDVSA tiene, por supuesto, que manejar la empresa como tal, aguas arriba, o sea, exploración y producción, y la parte de la operatividad. Pero, repito, en actividades complementarias y conexas con la industria petrolera, no, que ahí se desprende todas las actividades, en la parte de refinación, en la parte de transporte, en la parte de comercialización. Entonces, eso es ejercerlo el sector privado. Eso no tiene por qué ejercerlo el Estado. Aquí vale, precisamente porque algunos creen de que uno es proestatista y es anti-sector privado, etcétera, de antonomasia. No. El sector privado tiene que participar en el negocio petrolero. La industria petrolera venezolana no podrá levantarse ni podrá recuperarse sin la contribución remarcada del sector privado. Eso no quiere decir, por supuesto, de que vayamos a vender PDVSA, que se vaya a privatizar PDVSA. No se está planteando eso. Pero el Estado tiene que entregar buena parte de esas actividades que no tienen mayor importancia en el caso de la Ahora industria fíjate, petrolera. es que hay una cosa que, uno de los problemas fundamentales que tiene la economía venezolana es que es una economía insegura. Tú metes dólares y después ni bolívares puedes sacar. Y luego te pueden quitar tu propiedad en algún decreto de esto, te la estatizan. Hay una inseguridad jurídica enorme. Entonces, en estas condiciones que está el país, sin el ingreso, puede que se recupere, como estamos hablando, pero en las condiciones que está el país, sin ese ingreso, wow, tú tienes que buscar capitales en todos lados. Y sin embargo, todas las medidas que tiras son contradictorias con la idea de generar seguridad. Porque cuando te metiste en Polar o te metiste en las empresas estas de comida a imponer condiciones, pues no es una buena señal. Fede Cámara y el sector privado están pidiendo más bien señales de apertura, de comprensión de lo que viene después de la pandemia. Pero ahora esta medida de las bombas, como además las bombas durante mucho tiempo, ¿tú te acuerdas que uno le pagaba con galletitas, con chocolates a los bomberos y con platica? Pero porque era gratis la gasolina. Sí. Y ahora es una de las gasolinas más caras del mundo. Sí. Sobre todo nos cuesta bastante. Vamos a hablar de eso cuando regresemos porque no se entiende por qué estos mensajes, parecía que el gobierno había entendido en su camino hacia la economía china, hacia la manera de ser de los chinos, lo importante es respetar las leyes del mercado, pero no. Y simultáneamente están planteando lo de las micro refinerías. Sí, vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí con Rafael Quiroz, que ya está inclusive preguntándome que por qué no lo invitamos a Contraste y Controversia. Ya. Seguimos con Rafael
Quirós, que toda la vida le decían que era familia de Quirós Corradi, y él decía, no, tú fuiste ADECO de Alberto. Sí, como no. en tu época juvenil. En la época yo milité en Acción Democrática desde los 14 años y milité 24 años hasta el 20 de agosto de 1993. Yo me fui por mis propios pasos. Dejo constancia, cuando nadie se iba de ADEN y cuando a nadie expulsaban de ADEN. Yo me fui en aquel momento por discrepancias con mi partido y sobre todo por el presidente Pérez, CAP 2, que abrazó aquí un modelo neoliberal de modé, como él mismo decía, y lo abrazó y bueno, y se entregó en brazos de los que planteaban un modelo neoliberal para Venezuela, América Latina. Vamos a hablar de eso. Pero te voy a hacer una pregunta eso clave. desembocó en el fracaso que tuvo Sí. Pérez en el segundo gobierno. Y todavía se recuerda de las medidas neoliberales Así que es, fueron así los causantes de la crisis que Así se es. generó en aquella. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué año yo te entrevisté por primera vez y que fue un fenómeno en tu vida, cambió tu vida? Claro, a partir de eso alguien me dijo a mí que viendo qué día el programa, viéndolo él me dijo, aquí donde usted se manifestó, usted se vendió al país como una revelación en el tema petrolero. Eso fue exactamente el 4 de enero del 2004. ¡Wow! O sea, estamos hablando hace ¿Tienes buena 16 memoria? años. Hace 16 años. Yo tengo el programa todavía. ¿Grabado? Sí, como no, claro. Usted estaba con Carlos Angola Y el señor Carreño. y el señor Carreño, sí, como no. Ese fue un programa que causó sensación bastante y bueno, y a partir de ahí, de verdad, a mí se me abrieron mucho los medios. Eso coincidió con la presentación del libro mío sobre meritocracia petrolera, mito o realidad. Y bueno, luego vinieron otros libros. Ok, volviendo al tema, fíjate. Ajá. Se anuncia un cambio en PDVSA. Asdrúbal Chávez pasa a ocupar la industria, que por cierto, él sabe de petróleo. A Sí, mí más bien cómo me no. extrañó que no lo hubieran puesto antes. Sí. Pero se habla de un cambio donde Tarek El-Aissami tiene mucho protagonismo, buscando recuperar la empresa de la falta de inversión y sobre todo de las nuevas condiciones de la economía del mundo. Pero cuando uno oye medidas como estos cierres de las bombas, uno dice, caramba, pero aquí qué cambio puede haber si la mentalidad sigue siendo esa, de estar cerrando negocios, porque uno lo que dice, bueno, claro, ahora las bombas, que antes no eran muy buen negocio, ahora sí lo son porque es en dólares. Eso es un ingreso. En estos días el Banco Central decía, llamaba a los propietarios de las bombas a que depositaran ese dinero en el mercado, que lo metieran y lo cambiaran. Sí. No es buena medida eso de las bombas. ¿Tú crees que tenga algún sentido para el Estado controlar todo el mercado interno? Sí, bueno, es lo que hablábamos, de que este es un gobierno sin duda alguna que anda o navega o naufraga en un océano de contradicciones. Ejemplo, la designación de Asdrúbal Chávez, a mí me extrañó que lo nombraran. No qué? porque supiera, porque como aquí, en porque este lo tenían gobierno ahí. las designaciones son de las personas que no saben de las cosas. Ok. Entonces, nombrar a Asdrúbal Chávez, que ¿Qué sabe de sabía? petróleo, él es químico petrolero, pero él ha hecho especialidad en ingeniería petrolera y en política petrolera. Él tiene 38 años en la industria petrolera. Más allá, él puede ser primo de quien sea, pero eso no le estigmatiza. Él conoce petróleo. El hecho es que Asdrúbal Chávez no puede hacer nada allí, con un directorio de 15 miembros, donde la mayoría son militares, y no conoce el petróleo ni siquiera por el olor ni por el color. Entonces, bueno, usted comprenderá que el hombre está solo. Le dieron allí una papa caliente, como le digo yo, una granada con la espoleta quitada y, bueno, puede estallarle allí en las manos, pero él solo no va a hacer nada, por supuesto. Entonces, el problema está precisamente en esa contradicción. Y nombran de ministro de Petróleo a un hombre que es criminólogo, que es el ministro de Energía y Petróleo, que es Tarek El-Aissami. Tarek El-Aissami de petróleo conocerá, bueno, lo que tú Pero dicen y yo podemos conocer de japonés. que es el teórico de esta nueva filosofía económica del gobierno, de apertura. Bueno, pero debería asesorarse en el tema de lo que es economía petrolera y política petrolera. Porque el petróleo no es una mercancía cualquiera, que es lo que no quiere entender. No, ha llegado a ser un arma. Por eso, y es lo que no quieren entender. Incluso algunos colegas economistas que no son economistas petroleros no quieren entender, no logran entender de que el petróleo no es una mercancía cualquiera. El petróleo es más que una mercancía, él es un arma política y hay que aceptarlo así tal cual.
Justi en el gobierno de Caldera y otros tecnócratas, que incluso los que acompañaron a Pérez, ellos son los que dicen de que el petróleo no puede ser utilizado como un arma política. No, ¿cómo que no? No, ellos son los que hablan de la sobreventa de pero, esa pero cosa. bueno, por supuesto, y producción a granel, sin importarle qué es lo que va a pasar con el precio, eso no le importa a ellos. Lo importante para ellos es aumentar la producción a granel. Ingresos para el país. Pues claro, pero es que la mayor en petróleo, la mayor producción no garantiza unos mayores ingresos. Eso es verdad. Una mayor producción lo más probable es que te garantice menos ingresos, porque hace bajar los precios. Si usted no combina eso coordinado, ensamblado, con la política petrolera de la OPEP, que es precisamente la de regular producción, bueno, usted puede vender 40 millones de barriles, pero los va a vender a 2 o 3 dólares. Yo prefiero vender 4 millones de barriles, 3 millones de barriles y venderlo a 60 y a Pero 70. hablando de ese criterio, fíjate que en los chats de WhatsApp, donde ahora está concentrada la mayoría de la oposición y el país, diríamos, a Justi lo venden como un héroe. Oye, ¿qué tal? Ya se en chat, foro, Zoom, este hombre debería volver. Y yo recuerdo cuando Justi era presidente de PDVSA, que más bien decían, este va a acabar con la industria porque sobreprodujo. Por supuesto. Sobre Justi se construyó un mito, como se han construido. Hasta candidato presidencial lo por supuesto, como se han construido en la historia del petróleo en Venezuela, no de la nacionalización para acá, sino desde que llegaron las transnacionales. La historia del petróleo en Venezuela es toda una letanía de mitos, de leyendas, de fábulas y de mentiras y de medio verdades. Y se le vende al público, a la opinión pública, a Venezuela, que desconoce, ojo, hablamos nosotros, tiene un gran desconocimiento sobre el tema petrolero. Nosotros no somos país petrolero, nosotros somos petrolíferos en tanto en cuanto tenemos grandes reservas. Ojo, no son las más grandes del mundo, eso es otro mito que construyó Chávez, de que éramos la producción, las reservas probadas más grandes del mundo. Eso es una mentira. Y aquí lo repite la oposición cientos de veces. Los que saben de petróleo y los que no saben de petróleo. Los que saben de petróleo lo repiten, no solamente no por imitar al gobierno, por repetir las mentiras que dice el gobierno, sino por razones también políticas, como para restregar al gobierno. Mire, a pesar de que somos la grande del mundo, mira dónde lo llevaste. La gasolinera, está mire, cayendo gasolina. Venezuela está de séptimo, octavo, nosotros sacamos que ir a la cuenta, exactamente según las reservas que hay hoy en día en el mundo. Primero está Arabia Saudita, segundo está Irak, tercero está Irán, cuarto está Rusia, quinto está Estados Unidos, sexto Kuwait, séptimo Emiratos Árabes y octavo Venezuela. Y aquí se sigue repitiendo. Ojo, Chávez, que era un gran maniobrero, un gran teórico, entre comillas, sí, para vender mitos y para vender sueños y para vender esperanza, etcétera, etcétera, vendió eso. Y aquí lo repiten del Río Grande hacia abajo y hacia arriba también, lo repite incluso presidente de la República, jefe de Estado, de que somos la reserva más grande. Eso es total, íntegra, profundamente falso. Yo lo desmiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este gobierno, basado en ese mito, entonces pretende, por supuesto, justificar cualquier cosa que se quiera hacer con el petróleo. Rafael, manda para el corte, que tú sabes ya cómo se hace. Vamos a corte entonces por unos segundos. Seguimos hablando de petróleo con Rafael Quiroz. Rafael, fíjate que tú dices que aquí todo el mundo miente sobre el petróleo, que parecieran no saber. Hay una cosa que me llama la atención, porque no sé cuántos economistas comenzaron a decir que el petróleo que venía de Irán no iba a servir, que eso se iba a acabar el ratico, que las colas, que el gobierno estaba frito, que eso que la producción no se podía recuperar, que estamos listos. Y resulta que llegaron los barcos, que también decían que no llegaron, acabaron con las colas, además lograron una cosa que parecía imposible, que era subir el precio del barril. Lo hicieron y casi que aplaudido. Que la gasolina no iba a servir. Nunca, sí. Y ahí está. Y luego a parar los carros. Parece que recuperaron también la producción de varias de nuestras refinerías y ahí andan. Pero ¿por qué esta visión tan equivocada
de lo que es la industria petrolera y las capacidades que tiene el Estado de recuperarse o no, porque ninguno la pegó. Claro. No, es también, el gobierno para mí ha jugado a la desinformación, sin duda alguna. Vive diciendo cosas para que Valiéndose, caiga. por supuesto, de que su predica, su discurso va dirigido a incautos en el tema petrolero. Y en efecto va así incauto en el tema petrolero. Y empezó a decir de que esto se estaba agotando de gasolina. Yo fui uno de los que creí eso, de que se estaba agotando y había que recurrir. Desde luego, siempre se ha estado, de hace 6 años para acá, se ha estado importando gasolina para Venezuela. Se ha estado importando los componentes de la gasolina, los aditivos de la gasolina. En el caso del betil, tarbutil, etc., se ha estado importando hace 4 años. Y el mercanato y el alquilato se estaban importando 4 o 5 años también. Entonces, esa importación ha sido prácticamente tradicional en los últimos 6 años. Lo que yo creía era que no habían inventarios. El gobierno yo creo que mintió porque los 1.500.000 barriles que trajeron en 5 buques. Los mexicanos. No estamos hablando de barcos petroleros, no estamos hablando de tanqueros ni supertanqueros, buques que escasamente pasan ahí por el canal de Suez. De los iraníes. Ahí no tiene mayor calado. Eso es ahí no, el barco que pase por ahí no puede llevar más de 500.000 barriles. Bueno, trajeron 5 para 1,5 millones. Ese 1,5 millones tuvo que acabarse en la segunda semana y aún no se ha acabado. Para mí el gobierno tenía inventarios. Bueno, nunca había llegado de México como decimos, tenía los inventarios reservados y dijo que no habían inventarios. Entonces, o sea, lo que llamamos, tenía inventarios encaletados. Y después de que pasó un poco y vino el desajuste un poco gradualmente sobre la pandemia, entonces empezaron a soltar la gasolina. Desde luego, siguen comprando gasolina porque tienen que alimentar los inventarios para poder abastecer. Pero se recuperó la producción de gasolina con nuestra refinería. La producción de gasolina, porque dicen que eso está produciendo 80.000 La producción de gasolina barriles. no se ha recuperado. ¿Seguro? Sí, seguro. Lo que está en vías de recuperarse. Por ejemplo, la semana pasada arrancó, entiendo, una información que me dieron ya dentro de la industria, la refinería, una de las refinerías de Paraguaná, la Punta Cardón, se inició con 5.000 barriles. Es una refinería que tiene una capacidad de 315.000 barriles, la capacidad instalada. Entonces empieza a recuperarse lentamente. Bueno, ojalá logren recuperarla junto con la de Bamuay. Si recuperan esa morocha de refinería que forman parte del complejo refinador de Paraguaná, junto con una microrefinería, ahora que están hablando de microrefinería, que está en el Zulia, en Llano Bajo, Llano Alto, que es 5.000 barriles. Bueno, con eso tenemos suficiente, porque ese complejo tiene una capacidad casi de 1 millón de barriles, 975.000 barriles diarios. Una preguntita. Dicen que la recuperación de la refinería se debe a que las mismas empresas petroleras que instalaron aquí nuestra industria también lo hicieron allá en Irán. Sí, cómo no. De manera que cuando vinieron los técnicos era más o menos claro, lo mismo. La Creole, la Shell bueno, la British no participó allí, sino ya después instalada, pero claro, o sea, la tecnología americana es la misma que hicieron 4 de las 9 refinerías que tiene en estos momentos Irán. Entonces, por supuesto, la técnica allí aplicada la misma. El problema es que no es problema solamente de técnica allí, es problemas también de equipos que llevan esas refinerías, o sea, sobre todo las plantas de alquilato y las plantas de metil tarbutil, claro, son piezas, repuestos que no se los quieren vender en Estados Unidos, entonces tienen que reponer de aquí mismo o de Irán, etcétera. Bueno, allá están haciendo una serie de maniobras técnicas que yo creo que pudiera resultar interesante para poder por lo menos abastecer el mercado interno de los hidrocarburos, que con 200.000 barriles diarios de gasolina puede muy poco deficitariamente abastecer todavía. Fíjate, los Estados Unidos le tiraron sanciones a Irán y Chávez mandó unos buques, así como hicieron ellos ahora. Chávez mandó unos buques, pero ellos le tiran sanciones, Trump le tira sanciones a todo el que lo mira mal, le tira sanciones, chinos, al que sea le tira sanciones. Es muy propio de Estados Unidos. Sí, pero las sanciones, ahí está Cuba, las sanciones a la industria petrolera tienen sentido. ¿Cómo las evalúas tú?
para mí no tiene mayor sentido, pero aclaro también lo siguiente, que con las sanciones no llegó la escasez de gasolina, ni llegó la crisis de la industria No, petrolera. Esto venía de de mucho antes, mucho del antes. deterioro y el Pero mantenimiento. bueno, perdóneme, la caída de la producción petrolera, yo estuve examinando qué día la serie histórica de producción petrolera, la curva me daba desde el 2004 ha empezado ininterrumpidamente a caer. Desde luego, algunos años, los primeros 5, 6, 7, fue una caída muy lenta, pero aún así marca. Y luego ha sido permanente, desde el 2004. O sea, tenemos 16 años, lo que nosotros tenemos es no vernos en un programa de televisión, pues. 16 años en una caída. Pero si tú estás aquí en todos lados. Hemos debido haber mantenido la relación para que no cayera esa producción. Bueno, ha venido cayendo. Entonces, y hace 16 años no había ninguna sanción y no había bloqueo tampoco. Hace 10 años tampoco, hace 5 años. Las sanciones vienen de hace 14, 16 meses. Entonces no vengan a decir a mí que el problema de abastecimiento de gasolina y el problema de la caída de la producción petrolera, el problema de la crisis de la industria petrolera es producto de las sanciones. Por Dios, pues estamos buscando a Dios por los rincones cuando no existe allí, ¿no? Entonces, el problema de las sanciones sí viene a profundizar un poco, desde luego, hay que reconocerlo, en honor a la objetividad y a la verdad, viene a profundizar un tanto el esquema o el abastecimiento de la gasolina o de los combustibles para el mercado interno. Eso sí hay que decirlo porque, bueno, mira, Venezuela primero no tenía dónde comprar, pero eso fue eso lo liquidó fácilmente en una semana, consiguió 4, 5, 6 compradores. El problema era quién nos traía esa gasolina, porque no había barco que quisiera hacerlo. ¿Dónde hicieron los Porque depósitos? se prestaba a las sanciones. Luego que consiguieron los barcos, entonces no teníamos una empresa que asegurara y reasegurara las dos cosas por separado, la traía de la mercancía. Bueno, y luego, entonces resulta que teníamos las tres cosas. ¿Quién la vendía? Se tenía los barcos, se tenía la empresa que aseguraba, la que reaseguraba, pero no se tenía entonces el personal técnico que manejara los barcos, porque entonces iban a ser sometidos a sanciones, les quitaban las licencias de transportar embarcaciones de mercancía. Bueno, total que ha sido bastante calamitoso un poco, en verdad, para el gobierno estas cosas, pero repito, las sanciones se originan desde la crisis, no es al contrario. Vamos a ir al corte, pero fíjate que yo te he nombrado varias veces México. Hay un video en las redes donde le preguntan a López Obrador, mire que los Estados Unidos, usted está incumpliendo las sanciones. Digo, pero es que yo no firme esas sanciones, este es un país autónomo. Yo si quiero hacerlo, lo hago, lo dice ahí. Y ese petróleo mexicano ayudó al gobierno. Ahora, ¿en qué dimensión? Y luego, parece que el gobierno de López Obrador va a continuar en esa política, o sea, no le va a parar a los americanos, porque hay gente que no entiende que las sanciones son para aquellos que respaldan y suscriben la medida, pero eso no es ley. Los Estados Unidos mandan en Estados Unidos, no mandan en mandar. Esa es una ley netamente local y focal para Estados Unidos. No, porque hay gente que dice, no, es que los Estados Unidos están incumpliendo la ley. No, la ley de Estados Unidos, pero cada país tiene su ley. Vamos a hablar de eso un poquito cuando regresemos. Vamos al corte y estamos con ustedes. Seguimos con Rafael Quirós hablando de petróleo. Fíjate, de Gómez a Medina nos costó llegar al 50-50. De Medina a Carlos Andrés Pérez a la nacionalización se hizo en el momento que se pudo. Sin embargo, hay gente que sostiene que hay que vender PDVSA, privatizarla, conseguir ingresos, y eso nos costó, al país le costó mucho, fue un proceso difícil. Y además, el problema está en que no se hicieron las inversiones a tiempo. Sí. Y además se agarró la industria petrolera para producir casas, alimentos, carros, distribuir lo que fuera, cuando el PDVSA había que preservarla para su destino, que era el tema petrolero. Ahora, hay en Venezuela un fenómeno raro, que antes, en los viejos dirigentes, todos sabían de petróleo. Bueno, Betancur escribió como si fuera un petrolero y su diseño de país tenía que ver con la utilización del recurso petrolero. Venezuela, política y petróleo. Su gran obra. Y además, bueno, todo el mundo, es célebre la frase de Urla Preti sobre sembrar el petróleo. Sin embargo, ahorita, cuando uno oye hablar de liderazgo, muy pocos saben del tema petrolero. Leopoldo López escribió un libro
me llamó la atención, uno de los pocos que se atrevió. ¿Qué opinión te merece ese libro? ¿Y por qué los políticos ahora no cultivan el tema petrolero cuando eso es fundamental para el manejo de la economía? Pero mira, empiezo por hacerte una muy cordial aquí entre amigos, corrección, muy privada, corrección. El 50-50 lo decretó, se decretó en el gobierno de lo que se llamó el trienio ADECO. Fue en el 12 de noviembre 60-40 fue Medina. de 1940, Verdad. 50-50 fue de Rómulo Gallegos. Sí. 60-40 fue de Medina en 1943, que fue con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que estuvo abolida solamente, la última, hasta el año 2000, pues. Así es. Entonces, no hay que quitarle pues, ese mérito al viejo Gallego, que yo sé que usted no lo hizo por quitárselo, luego. No, nunca, no, es que me peleé por 10. Pero fue cuando Acción Democrática, sí, no, y en medio de tanta fecha que caramba. Bueno, pero entonces... No, pero si que yo tengo medio recuerdo para eso. Así, bueno. Entonces, la cuestión está ya en cuanto a las generaciones. El problema, yo creo que de estas generaciones que están emergiendo en el tema político, yo encuentro mucha flaqueza, por decir algo, en su formación intelectual, en la formación misma ideológica y, por supuesto, considero sin experiencia y sin mayor madurez, ¿no? Y yo creo que hay que tener cuidado, sobre todo porque pretenden ellos aplicar una especie de segregación y de marginación en cuanto a la parte generacional, pues. En otras palabras, hacer discriminación por elementos generacionales. O sea, que aquí el que no tenga menos de 50 años no puede participar. Bueno, entonces tú ves un monstruo. Eso dice Calderón Berti. Tú ves un monstruo del conocimiento petrolero con Humberto Calderón Berti, ejemplo, con quien tengo, por cierto, algunas discrepancias en el tema petrolero, pero no dejo de reconocer que conoce petróleo, vastamente. Bueno, en balde fue presidente de López, pero y tiene una empresa petrolera. Y tiene una empresa petrolera, y fue ministro de petróleo, fue canciller, etcétera, etcétera. Es geólogo petrolero. Entonces tú me vas a decir que Calderón Berti no puede aportar todavía. Pero por favor, el mismo Toro Juárez, que hay cantidades, bueno, y gente no petrolera también. Entonces, tú no puedes caer en esa especie de segregación, en esa especie de ir a tildar o ir a tachar a una persona por la generación, porque tengan 50 años, 55 años, 40 años, 30 años. Pues. Aquí para reconstruir este país necesitamos de todos los venezolanos, empezando por ahí. Una multiplicidad profesional y generacional múltiple y variada, ¿no? Entonces, el problema, ya yendo un poco al libro de Leopoldo López, yo lo leí y fueron más las expectativas que yo tuve que en verdad lo que encontré. Allí yo encontré un 5% de las expectativas que yo me sembré. Sí. Sí, porque es un libro, mira, que carece mucho de conceptualidad. Falla a la hora de denominar algunas categorías o códigos de economía petrolera, que no lo hace nadie que sea economista petrolero. Él confunde, por ejemplo, en la categoría de precios, que hay 12 categorías de precios, él confunde precio de realización con precio de referencia, con precio de cotización. Luego el precio de transferencia lo confunde con el precio de descuento o el precio que llamamos preferencial. Lo confunde también con el precio referencial. Eso es una ensalada tremenda. De verdad, uno somete ese libro de tesis de pregrado y difícilmente, por lo menos en la central, no creo que pase. Si yo estoy de jurado, no pasa allí. Bueno, mira, para citarte un caso, una de las cuestiones que a mí me remarcó más. En la página 83 arranca un capítulo, Leopoldo López, con un título que dice así, y un cuadro petrolero para desarrollar todo el título. Y dice, estas eran las cuotas de producción de la OPEP para 1973. Eso es el título en negritas y en mayúscula. Precede al cuadro, no es gráfico, al cuadro, y luego al texto. Leopoldo, por favor, en 1973 la OPEP no tenía cuotas de producción. La OPEP aplicó cuotas de producción, fue a partir de 1982, cuando empezó a regular la producción como política petrolera para el efecto de defender los precios. Entonces no sé
de que si usted está partiendo de una premisa falsa, que es el título del capítulo. O sea, bueno, tú no le reconoces nada al libro de Leopoldo. Bueno, el título más o menos que podría salvarse Venezuela energética, pero no, pero verdad, yo eso lo discuto con quien sea. Ok, con entonces quien sea. fíjate, Con el libro de Leopoldo a la mano. Ok. A mí la impresión, Ya va. mira, para hablar un poquito. Deja quito a Leopoldo para ver. No, para hablar un poquito en favor de Leopoldo. Yo creo que Leopoldo, Ok. lo que persiguió allí, es algo que no tienen la mayoría de los políticos de su generación y de estos momentos, que fue bañarse un poco del conocimiento y la figura, ponerse un poco la chaqueta de petrolero para aparecer en el mundo petrolero como el conocedor de la cuestión. Una especie como de Rómulo de Tancur, entre comillas, o de Pérez Alfonso. El heredero. O de Uljarpiete, que conocen de petróleo, que conocían de petróleo. Pero de verdad, el libro está lleno de dislates Ya lo en dijiste. economía petrolera. Pero tenemos que ir al corte. Y, ok, si tú dices que el libro de Leopoldo tiene esas características, bueno, Guaidó está manejando Citgo. Y Citgo, hay mucho comentario al respecto. Tú sabes que en la película El Vice aparece cómo el gobierno republicano se metió en el Medio Oriente y donde llegaba se apropiaban de las empresas petroleras. Está ahí en esa película que le hizo Hollywood, no la hice yo. Y entonces, cada vez que habla Trump sobre nuestra industria y nuestros recursos, él habla, no, a mí no me importa, pero yo no sé por qué nadie le cree. Todo el mundo cree que al final Citgo va a quedar en manos americanas porque tiene una cantidad de acreedores encima y pareciera que también la manera en que se ha ensamblado la industria no ayuda. Eso me va a dar tu opinión cuando regresemos, porque vamos al corte con Rafael Quiroz. Aquí estoy con Rafael Quiroz, tratando pues de que conocer su opinión sobre el mundo petrolero, que es fundamental para nuestra economía. Ajá, Citgo, ¿qué va a pasar con Citgo? ¿Va a quedar en manos de los americanos, que es lo que todo el mundo dice? Bueno, Citgo es una herencia de lo que en la década del 80 y 90 se llamó el proceso de internacionalización de la industria petrolera. Cuando los que estaban al frente de la industria petrolera se dedicaron a comprar por doquier todas las refinerías que Habidas y por encontraban haber. a su paso. Esto con el objetivo de desviar los recursos que surgían de las ganancias final de año de PDVSA y desviársela al Estado venezolano. O sea, que no la fuera a manejar o a malgastar la dirigencia petrolera de aquel entonces. Entonces tenía el pretexto, no, mira, no hay ganancia, porque compré 2 refinerías, 3 refinerías. Y eso es para el futuro. Eso es para el futuro. Entonces, bueno, en otras palabras fue la empresa estatal que empezó a desviar los recursos, repito, provenientes de la industria petrolera que iban al Estado venezolano para obras públicas, etcétera. Entonces empezaron a desviarla, empezaron a coleccionar refinerías. Nosotros llegamos a tener 19 refinerías en todo el mundo, 8 en Estados Unidos, 12 en el Caribe, 10 y 9 en Europa, 19. Y la prédica que se manejó en aquel momento, el argumento era que esas eran refinerías que utilizaban crudo pesado, que es el que más tenía Venezuela y que por lo tanto eran nichos de negocios que tenían fijos y que esas refinerías iban a estar manejadas y alimentadas por crudo venezolano. Pero todas las terminaron vendiendo. Pero Kiko, por favor, la mayoría de esas refinerías no procesaban crudo pesado, como lo habían dicho los informes que manipularon y maquillaron tecnócratas de la década del 80 y 90, incluyendo de los que estuvieron al frente con Pérez. Maquillados, formis maquillados. Cuando compramos la refinería nos dimos cuenta que la dieta que procesaban esas refinerías era crudo liviano. Terminamos, en el caso de las refinerías nuestras, las 8 de Estados Unidos, comprándole crudo a México. Fuimos los primeros compradores individuales. Para 1990, segundo año del segundo gobierno Pérez, éramos los primeros compradores individuales de petróleo mexicano. Y en el caso para alimentar las 9 de Europa, terminamos siendo los primeros clientes también individuales de crudo ruso y de crudo saudita. Esa refinería escasamente
no pasaron de 7, 8 las que lograron algunos al final. Pero Citgo produce 500 millones No, me de digo, ingresos. yo no digo que no producen, Ajá. sino que no consumían el crudo venezolano. Sí, eso que, era mentira. que fue el argumento que se dio. Eso era O mentira. sea, se partió una premisa Bueno, y falsa. por eso las vendieron, dijeron que al final Por no era supuesto, negocio. además, ¿sabe lo malo que hizo? Entre muchas cosas malas, fue no haberlas vendido el primer año, todas las adicionales, no tuviéramos con ese problema. De luego, los reales lo hubiesen gastado también, ¿no? O sea que estuvo bien por no Sí, haberlas vendido. Pero era bueno. como el chingo y el sinónimo. Así es, así es. Ajá, Citgo. Entonces, quedamos, o el residuo que nos quedó fueron las 3 refinerías que están en Estados Unidos bajo el control de Citgo. Una en Texas, otra en Luisiana y otra en Illinois. Esas son las 3 refinerías que tenemos allí. Allí tenemos una capacidad instalada de 739,000 barriles diarios. Suficiente para el crudo que necesitamos, para la gasolina que necesitamos en Venezuela. Y entonces, bueno, desde luego, esas refinerías no solamente producen gasolina, producen algunos destilados, producen grasa, aceites para motores, etcétera, etcétera. El hecho es que estamos entrampados con Citgo. Yo voy a sacar en mi Twitter próximamente unas declaraciones que yo en agosto del año pasado, estando yo en Madrid, las mandé y aquí circuló, donde yo dije, Citgo va a terminar en manos de los Estados Unidos. Estados Unidos no podía permitir, ni puede permitir, que teniendo allí unas acciones como garantía, la empresa, 2, 3 empresas rusas, los rusos vayan a ponerle la mano para ejecutar esas acciones y vaya a meterse, en el mercado americano. Vaya a llegar Rusia a suelo norteamericano, cuando él perfectamente puede ejecutarla. Con los bonos que tiene de PDVSA, que no se han pagado porque caímos en default, con la demanda que tenemos, la denuncia de Cristalex, también. ¿Viste que destituyeron? Bueno, destituyeron no, renunció el Claro, señor Hernández. bueno, entonces, ahí hay un componente suficiente para ponerle la mano a Citgo. Y desde el punto de vista geopolítico, lo que es la geopolítica petrolera, que no le gusta a algunos economistas que uno hable de geopolítica petrolera, Estados Unidos no puede permitir que en suelo norteamericano vaya a existir una empresa con control por parte de los Sobre todo de petróleo. Rusia, Claro. de Rusia y mucho más en la parte petrolera, así es. Entonces, yo veo eso muy mal. Yo no creo que Guaidó pueda hacer algo allí de verdad. Creo que si los dos se pusieran de acuerdo, podrían temerariamente hacer Los dos, algo. el gobierno y, Sí, y la Maduro oposición. y Guaidó para poder salvar las 3 refinerías. Pero para mí esas 3 refinerías, Pero Chávez las quería vender. pero por Chávez quería supuesto, vender Citgo. allí apuntó bien Chávez cuando vendió las otras. Después nos metimos también en una cadena similar, porque ahorita tenemos 18. Lo que pasa es que en las otras 16 que tenemos en Europa, bueno, perdimos la de Cuba también. Esas 16 tenemos el 10%, 15%. No tenemos más, la de mayores acciones es 25% en 12. El resto es 15, 10 y 5%. O sea, ahí somos socios minoritarios. Pero lo importante destacar es que en esto cayó la dirigencia o los tecnócratas que en parte estuvieron alrededor de Pérez y que estuvieron alrededor de Caldera y que estuvieron también incluso en el gobierno de Lucinchi. Ojo, estoy hablando de cuando yo era ECO, o sea, del gobierno. No has escuchado a Miguel Rodríguez hablando mal de Henry Ramos y de Bernabé. Por Dios. Bueno, esa conducta, ejemplo de Miguel Rodríguez, una conducta, por cierto, que se le nota allí de arrogancia, de prepotencia, de menospreciar a todos los demás, etcétera, y de echarle la culpa de que el modelo de Pérez fracasó porque no le aprobaron un presupuesto, 2 presupuestos en el Congreso Nacional por instrucciones de Henry Ramos y por instrucciones de Oberto. Eso es querer manipular la opinión pública. Rapidito, la opinión tenemos que pública. terminar. Si Henry Ramos Ya. y Oberto se opusieron a ese presupuesto, fue por trancar el modelo neoliberal y bien ya trancado está. estuvo. Nos quedan 5 segundos. Lo de México, que no me lo respondiste. López Obrador, ¿hace falta ese petróleo que manda México? Por ahora sí, sí. Ahorita necesitamos toda clase de petróleo de cualquier grado API. ¿Sancionarán los Estados Unidos a necesitamos México? también gasolina Mira, también. ¿se atreverán Estados Unidos a sancionar a No, México? ahí hay razones geopolíticas que Estados Unidos no toca a México en ese sentido, porque
Por las mismas razones por las cuales México nunca ha querido formar parte de la OPEP. De la OPEP. Precisamente por eso ambos se cuidan en la parte petrolera, aun cuando en el sector petrolero no sea tan determinante en la economía de los Estados Unidos como sí lo es en el caso venezolano. Y por lo cual Mira, es una de las razones por las cuales no debe privatizarse petróleo de Venezuela. Todo lo demás puede privatizarse, pero menos petróleo mira, de Rafael, Venezuela. hablaste bastante. Se ve que, Bueno, pero es que- se ve que en este programa no es como los otros que te invitan que te dan un paseíto. No, pero es que usted está convertido en un provocador en el tema petrolero, entonces entero, usted firme. Gracias por estar con nosotros, Suki Cosi.